Señoras y señores, buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos en el colegio antiguamente nombrado Benjamín Aburín. Antiguamente y reciente, ¿verdad? Sí, Sigue con el mismo nombre, ¿no? todavía sigue con el Todavía mismo. sí. Vale. La cuestión, le van a poner Concesión Estebarena por una cuestión de la memoria histórica. Todavía no es así, pero en breve será así. El motivo de estar aquí hoy no es otro que desde distintos sectores de la sociedad se hace un llamamiento sobre el acoso escolar, también llamado bullying, y con distintos nombres. Varias personas, los que estamos aquí reunidos, vamos a hacer un debate sobre este tema y sobre esto intentaremos sacar puntos en claro que esperemos sirvan para todos ustedes, incluso para nosotros mismos. Al ser un tema realmente grave que no está ocurriendo en esta sociedad actual, con más hincapié si cabe. Nos encontramos, a mi derecha está Antonio, Roque, María Ángeles y Flores. La primera pregunta, si os parece, empezamos por Antonio. ¿Qué es para ti el acoso escolar? Bueno, ahora mismo es un problema gravísimo, que además creo que viene generado desde las propias casas, por la falta de educación, por la falta de estar encima de los niños, que después se lleva a cabo también por falta del profesorado, que a lo mejor no está tan atento. Y bueno, pues creo que tiene que ser un poquito ayuda entre todos, que se vayan uniendo eslabones para ir solucionándolo, pero vamos, que es un problema grandísimo que tenemos con los niños ahora mismo. Roque. Bueno, Antonio lo ha definido con mucha claridad. Yo tengo que añadir que es un tema no solo del colegio, es muy genérico, porque el acoso puede ser escolar y puede ser familiar y puede ser empresarial y puede ser en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿no? Y prácticamente lo que ha dicho Antonio, una cosa muy grave que produce unos efectos malísimos en la persona, que sabemos que algunos han llegado hasta suicidarse. Entonces, este tema hay que estudiarlo en profundidad y moverlo y hacer todo lo posible por difundirlo para que la gente se vaya enterando que es mucho más peligroso de lo que parece aparentemente, ¿eh? María Ángeles, ¿qué es el acoso escolar? Bueno, yo pienso como lo han definido ellos también y añadiría que es que hoy en día la sociedad ha marcado unos cánones y si la persona de tu entorno no entra en esos cánones, hay que acosarla, porque está fuera de lo que tú piensas o lo que tú crees. Flores. Bueno, yo ante todo deciros que yo al principio tenía que preguntar qué es bullying, pues yo no tenía ni idea. Y yo creo que es porque tenemos muchísima falta de información de muchas cosas. Pienso que la tele en muchos aspectos nos engaña, porque nos mete cierta información a lo largo del día para ocultar lo que realmente está pasando. A mi hijo personalmente no ha tenido un acoso, pero sí que ha tenido un pequeño percance con una criatura. Y además de considerar que es un problema, que lo tenemos latente en la sociedad en todos los aspectos, no solamente en el colegio, lo tenemos en la calle, desgraciadamente lo tenemos en la familia, hay otros tipos de acoso que no son directamente a los niños, pero le repercuten también. Y sí, lo que veo es falta de información y sobre todo los que realizan los acosos, pienso que son personas que de por sí se sienten inferiores y no tienen más remedio que sentirse un poco más fuerte o un poco mejor que los demás acosando a estas personas en cualquier sentido, ya sea profesor, padre, madre, amigo. Vamos a centrar un poquito el debate porque rápidamente nos hemos abierto, la pregunta era clara. ¿Qué es el acoso escolar, ¿no? El bullying, a lo que te referías, es hostigamiento, es la traducción de la palabra inglesa, está bien aclarárselo a todos ustedes. Y bueno, en principio, normalmente vamos a ir a una parte que es la siguiente pregunta, que es el resultado de este acoso, en qué se traduce, ¿no? Antonio, si te parece. Pues bueno, tenemos casos de sobra conocidos, ¿no? Como ha dicho antes Roque, el último, por ejemplo, el chiquillo Diego, que fue el último que se suicidó. Pero bueno, eso ya son casos más extremos, pero por ejemplo, desde que el chiquillo pues no quiera ir a clase, pues que no quiera salir a la calle por miedo a que se rían, a que le peguen. Y eso pues le puede estropear tanto su niñez como los estudios, su vida personal,
de mayor, o sea que una cosa que hay que catarla de pequeñito, porque si no la vida pues se puede destruir por completo. Roque. Bueno, el tema que tenemos entre manos se debe más que nada a Carlos, que está ahí de cámara, porque él ha sido el que ha movido todo esto, porque él lo sufrió en sus carnes. Y a mí me ha contado tantas cosas sobre el tema este que me parece muy oportuno traerlo aquí, porque él lo ha pasado francamente muy mal, ¿eh? Tan mal, dice él, que todavía los efectos los tiene dentro del subconsciente y que todavía le están haciendo daño, que muchos de los problemas que él tiene se deben a lo que pasó en este colegio precisamente con un grupito de niños, no sé si eran 2, Carlos, o más, los que te acosaban, 10 niños lo acosaban, lo maltrataban, lo molestaban, lo agredían, y etcétera, etcétera, y él no era capaz ni de decírselo a su madre, porque es que el efecto que produce el bullying en la gente es que crea una autoestima muy baja y se sienten tan mal que no se atreven ni siquiera a contarlo a sus padres, porque ¿qué pensarán los padres de él? ¿Qué clase de persona será él que ni siquiera sabe defenderse, ¿no? Y ante esa situación se calla, y claro, cuando ya llegó un momento que ya no pudo más, se lo dijo a su madre, entonces vino la madre, habló con el psicólogo, y por lo visto a partir de ahí ya empezó el psicólogo a trabajar con él y demás. Entonces los efectos que produce el bullying en las personas son terribles, porque la autoestima baja, se sienten desgraciados, se sienten diferentes, se sienten inferiores, se sienten muy mal, y eso genera mucho miedo, mucha ansiedad y mucho desequilibrio emocional. María Creo que Roque lo ha englobado perfectamente, que causa eso, causa que la persona se cree en sí mismo que no vale para nada, ¿no? Que hace aquí, que bueno, que si es a lo mejor feo, gordito, no sé qué, pues que hace aquí entre la sociedad, que no vale, que su autoestima se queda totalmente por los suelos y lo anula como persona totalmente. Flores. Lo mismo, anulación de la persona seguro, y llamarse tonto a sí mismo también. Yo me gustaría, hay varios sectores, como le comentábamos, de la sociedad, entre ellos asociaciones como Save the Children, bastante ocupados, salvar a los niños, no sé la traducción, bastante interesados en intentar solucionar este tipo de problemas. ¿Eso que está aquí en el colegio? No, Save the Children es una organización mundial, exactamente, pero promueve distintas actividades. Si no lo saben, también hay un teléfono de atención al ciudadano que se va a poner en funcionamiento. Es un teléfono sobre el acoso escolar, igual que lo hay sobre el maltrato. Aún no está en uso, pero así se va a hacer, ¿no? Voy a traer a colación a dos personas, que son dos profesores, son Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate, que han descrito 8 modalidades de acoso escolar. Serían tipificadas las siguientes, ¿no? Bloqueo social, un 29,3%, hostigamiento, 20,9%, manipulación, 19,9%, coacciones, 17,4%, exclusión social, un 16%, intimidación, un 14,2%, agresiones, 12,8% y amenaza, un 9,3%. Son 8 diferencias sobre esto que estamos comentando, el acoso escolar, por parte de dos profesionales, y bueno, os pido vuestra opinión sobre este tema. Pues uno de los casos, por ejemplo, también del tema de bullying, siempre se está hablando del maltrato físico, que es lo que más se rehace, pero también la anulación, por ejemplo, cuando alguien no quiere, lo dejan de lado y lo anulan como persona, ¿no? Se ponen a jugar, ya no lo dejan, quiere contar hechos, no lo dejan, lo van apartando, no se le está poniendo la mano encima, pero a ese chiquillo lo están dejando de lado, o sea, él se siente, le hacen el vacío, ¿no? O sea, hace el vacío. Y de ese acoso, pues no se habla, porque parece que como no le insultan, que como no le ponen una mano encima, pero también es muy doloroso, ¿no? No sé si viene recogido ahí en ese estudio que se ha hecho. Sí, son varios apartados, Roque. Bueno, yo creo que lo más curioso de esto es cómo se cura. Intentar curar al que ya ha sufrido en sus carnes esto, o mejor prevenir, ¿no? Dice, más vale prevenir que curar. Entonces, a los compañeros, a los padres, que tengan muy claro que esto se suele dar, y que la mayoría de las veces no se entera nadie. El niño lo sufre en sus carnes y nadie eso. Entonces, voy a poner un caso práctico que me pasó a mí, que así lo veremos con más claridad, para que tengamos una idea más o menos acertada sobre este tema, ¿no?
Yo, como bien sabéis, yo estaba aquí de profesor casi 30 años, yo tenía los mayores, y entonces un niño ya en séptimo, pues resulta que nunca me dijo la madre nada, y viene un día y me dice que su niño lo está pasando muy mal, tan mal, que desde que empieza el colegio se orina en la cama por la noche, que lo ha llevado al médico, que el médico le ha mandado unas pastillas, pero que se sigue orinando y que no se le quitaba el tema. Entonces yo le dije a la madre, claro, si el tema tiene una causa psicológica, pues habrá que atender a la cosa psicológica para curarlo, porque de otra manera era imposible. Entonces, ¿qué le pasaba a este niño? Pues que se reían de él. Era un niño muy nervioso, que cada vez que salía a la pizarra se echaba a temblar, la clase de manera inconsciente, porque los niños no son tan malos como creemos, se reían de él. Él se sentía muy mal, él se sentía cada vez peor, los padres le obligaban a venir, lo pasaba muy mal y su efecto era orinarse en la cama. A partir de que la madre me lo dijo, pues me puse en marcha con mis compañeros, con los niños de mi clase, y les dije que era un problema muy serio, es decir, le hice que fueran conscientes de lo que estaba pasando, para que se dieran cuenta el daño que estaban haciendo sin querer. Entonces los niños cambiaron el chip, porque son extraordinarios. Cuando los niños toman conciencia de las cosas, se vuelven muy positivos, y empezaron a animarlo más bien, ¿no? Muchas veces le hacían palmas, con mucha vista, para que el niño no sospechara nada. Los compañeros se lo conté también, que el niño se orinaba en la cama, porque tenía el miedo a la risa y a todo esto, y poco a poco yo empecé, y le dije a mis compañeros que empezara a preguntarle cosas muy sencillas, para que el niño poco a poco empezara a coger seguridad. Efectivamente, al cabo de 2 o 3 meses, el niño empezó a cambiar, empezó a respirar, empezó a sentirse cómodo en las clases, y al final, en octavo, era un niño más. Pudimos dar con la tecla, pudimos curar el problema, y a partir de ahí, un niño feliz. Entonces, muchas veces, esto pasa desapercibido, no nos damos cuenta, el niño lo va sufriendo en sus carnes, y lo sufre para el resto de su vida. Entonces, mucho cuidado con esto, hablar con los hijos, decirles que cuando tengan algún problema de esto, que lo digan, porque no se atreven casi nunca a decirlo, porque les baja mucho la autoestima. Entonces que lo digan, y en el momento que pase algo, que se sospeche algo, al tutor. Y decir, mira, que mi niño resulta que le está pasando esto y tal. Y con la unión de la clase, con la unión de los profesores y con la unión de todo el colegio, estos temas se solucionan. Si no todo, un porcentaje bastante elevado, ¿eh? ¿Creéis, por lo que está comentando Roque, que es un problema de adaptación, María Ángeles? Yo creo que es que de lo que él cuenta a lo que hay ahora es muy diferente, yo lo veo así. Yo creo que hoy en día, como he dicho al principio, nos guiamos por unos cánones. La niña tiene que ser delgadita, mona, vestir bien, llevar los zapatitos de marca y estar rodeada de un grupito de amigos excelente y estupendo. Y el que no es así, pues tonto, él es el empollón de la clase, el no sé qué. Pienso yo. Flores, ¿es un problema de adaptación? No creo que sea adaptación. El ser humano yo creo que es la única persona que sabe adaptarse al medio que le rodea. Yo siempre lo he considerado así. Nosotros nos adaptamos a cualquier circunstancia de la vida. Es más problema de limitación. Yo creo que el resto de la gente te limita a cuando tú no sigues las pautas que ellos te marcan, te limitan a ti y ya pues ahí es donde se provoca por lo menos la marginación. Lo que sí que me ha sorprendido es el porcentaje, que nada más que hay un 9% de amenazas, ¿no? Es mucho, ¿eh? Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. Es el más bajito que hay, pero estamos hablando de un 9% de amenazas. Sí, Eso sí es significativo. Las amenazas es algo que sí que te limita luego a tú abrirte en tu día a día. Y desgraciadamente es que el ser humano, la vida que tenemos es el día a día y todo es igual. En nuestro ámbito no cambian las costumbres. Siempre, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es sota, caballo y rey, salvo algún día que tengas un extra por lo que sea. Pero nuestra vida suele ser monótona. Entonces, si tengo amenazas, si tengo ese 9% de amenazas en mi vida diaria de colegio o de casa o de fútbol o de parque, pues entonces lo que va haciendo es limitándome cada vez más. Yo creo que es limitación lo que da. Normalmente cuando se habla de acoso escolar siempre se habla por la gravedad de la parte de las víctimas
y muchas veces no se busca el motivo, ¿no? La motivación que hace que una persona hostigue a otra, ¿no? Antonio, ¿cuál piensa que pueden ser los motivos para que una persona llegue a intentar reducir a otra a ser menos? Pues yo me sigo reiterando en la falta de la educación de los padres y los niños. O sea, desde pequeñito tenemos que enseñarle que el que tiene gafas, que el que tiene las orejas grandes, que el que es gordito, o sea, todos tenemos un defecto, todos. O sea, no existe el ser perfecto. Y que tenemos, o sea, no se puede de reír nadie de nadie. Eso es que cuando venga el niño, pues fulanito lo ha dicho, o es gafita, pues no te rías. Eso hay que educarlo desde pequeñito. Falta de valores, por supuesto, volvemos otra vez a lo mismo. Y que tiene que venir desde la familia. Eso es lo que yo creo. También es verdad que hay niños que nada más que con ver a los padres, pues ya sabe qué es lo que va a hacer ese niño, ¿no? Pero también hay niños que pueden ser muy buenos en su casa. Yo creo que mi niña en mi casa es la más buena, la más bonita, y sin embargo cuando viene a la clase y se rodea del grupito, como ha dicho antes María Ángeles, se rodea del grupito de los guays, como le dicen ellos, y es la más mala del mundo entero. Entonces, yo sé lo que hace en mi casa, en la clase no, pero para eso está entonces el profesor, que es el eslabón que yo me refería antes, que se tiene que juntar, ¿no? La educación y los valores se los tenemos que poner nosotros. Y por supuesto, una vez que sale de casa, el profesor que los tiene en clase, pues el que tiene que darse cuenta también es jugar con la psicología de los niños, ¿no? Ve por qué con ese niño no quieren jugar, ve por qué se ríen siempre de este, porque este es el que destaca, y juntando eslabones y da con la clave, ¿no? Que tiene solución, seguro que tiene solución. Pero hay que poner más parte de los padres y mucho más parte también de los profesores. Roque. Bueno, quería entenderte que lo que quieres ver por qué hay gente que hace bullying con los demás, con uno en concreto, ¿no? Intenta reducirlo, intenta Bueno, quedar por encima. Todos somos agresivos en más o menos grado. Lo que pasa es que hay ciertos niveles de agresividad muy grandes y el que es agresivo pues necesita desahogarse. Y entonces se desahoga con los más débiles, que son los que más sufren el acoso escolar. Generalmente la agresividad va equilibrada con un complejo de inferioridad muy grande. Es decir, que la persona que tiene un complejo de inferioridad muy grande quiere compensarlo. ¿Cómo? Siendo agresivo y atacando a los demás. Y entonces eso es una cosa. Y otra cosa, la que he dicho antes María Ángeles, que es verdad que estoy completamente de acuerdo contigo, que no es lo mismo antes que ahora. Ahora ha cambiado todos los cánones, ha cambiado el estilo, ha cambiado muchas cosas, pero también es verdad que eso tiene solución, ¿eh? Porque he querido entender que es que las cosas pasan y como que no tienen arreglo, que eso lo tenemos que dejar así, ¿no? Hay que buscarle una solución. ¿Cómo? Con el tutor, con el psicólogo, con el ambiente, con los profesores, con los padres, con las madres, con la tele y con todo, ¿no? Que para eso estamos aquí. Y me ha gustado mucho este tema porque creo que si le damos difusión, la gente lo va a entender. Hacemos muchas veces daño sin darnos cuenta, ¿eh? En el momento que nos damos cuenta que hacemos daño, nos echamos para atrás. Casi la mayoría de la gente reacciona así. Y los niños sobre todo, ¿eh? Un niño sin querer les hace daño a otro, sin querer. Pero cuando a ese niño le dice, oye, mira, que este niño por culpa tuya está sufriendo esto, está sufriendo lo otro, y lo entiende, cambia el chi, ¿eh? Yo lo he podido comprobar. Cambia el chi. Realmente. Entonces la conciencia, tomar conciencia de las cosas para empezar. Y luego psicólogo, pedagogo, sociólogo y lo que haga falta. Pero no dejarlo ahí dormir, ¿eh? Porque es que si no estamos generando un problema muy grave. ¿Realmente pensáis que es un acoso del más fuerte al más débil o es un pensamiento, Yo creo que casi siempre el que acosa es porque tiene eso, el sentimiento de que es inferior al resto y su manera de defenderse es haciendo que otro sea por debajo de él, esté por debajo de él. Y se siente bien con eso. Y luego respecto a lo que él hablaba, por supuesto que hay solución, desde casa mismo. Tú tienes que educar a tu hijo de manera que ni es mejor el que es más mono, ni el mejor que es más listo, ni es mejor el que se junta con los más chulos de la clase. Todo el mundo es bueno, como yo digo. Y tienes que educarlo desde tu casa, la solución está desde tu casa. No hay que llegar al psicólogo ni al pedagogo. No, pero es que, perdona, hay algunos padres que no saben cómo. Bueno, pero es que respecto a esos niños yo creo que no, como decía Antonio, ya se ve a los padres y se ve lo que van a hacer. Sí, claro, pero es que algunos dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi hijo? Mi hijo es así, pero ¿qué hago con él? ¿Cómo lo educo? ¿Qué hago con él para que se comporte? Pero es que quizás para que no acose. Eso te lo tienes que haber preguntado cuando tu hijo era chico, no cuando a lo mejor tu hijo está en el instituto. Bueno, pero más vale tarde que nunca, ¿no?
Hombre, una solución habría que darle a todo este tema, que realmente es el que nos ocupa. Realmente estamos un poco intentando buscar el perfil del acosador, sería, ¿no? Sobre las cuestiones de cómo solucionar esto, vamos a pasar, sería la siguiente pregunta, pero vamos a terminar, si os parece, con Flores, que nos plantee un poco eso, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el perfil del acosador? ¿Es una persona que está por encima o que se siente por encima? ¿Es preferible ser dominante que dominado? Ninguno de los dos extremos bueno, ni dominante ni dominado. Todo el mundo tiene que saber también dónde está, hasta dónde puede llegar. Tú no te puedes imponer solo tu pensamiento o tu forma de ser a una persona. También tienes que dejar que esa otra persona te transmita a ti, ¿no? Para que tú aprendas. El ser humano estamos aprendiendo todos los días. Pero yo lo dije al principio, que al principio yo no sabía que era bullying, y cuando me lo dijo, yo pienso que son personas que se creen inferiores. Sí. No dominantes. Hay más causas que eso, ¿no? Pero una de las cosas es eso. También cuando un niño está maltratado en su casa, después maltrata, ¿eh? Claro. No son al 100%, pero el 90% o quizás más de los niños que se sienten maltratados se vuelven maltratadores. Efectivamente. Eso también está comprobado. Y hay más causas, ¿eh? Hay muchas más. Es cierto que desde los distintos medios, ya sean periodísticos o sociales, se está haciendo bastante hincapié en que cada vez más crudo este tema, el del acoso escolar, el que hoy nos ocupa. Y bueno, si os parece, vamos a pasar a las soluciones, ¿no? ¿Cómo solucionar este tema una vez que se da dentro del entorno, de nuestro entorno? ¿Cómo se puede solucionar este tema, Antonio? Pues yo es que me reitero, ¿verdad? Dentro de la educación, por supuesto, en el tema del profesorado, a lo mejor se tiene también que trabajar más la psicología, ¿no? Trabajar con psicólogos una vez que, como dice Mariale, si desde chico se le da la mano, porque puede ser bien, porque es una familia estructurada, que no se le echa cuenta, entonces a ese niño o a ese adolescente no se puede dar por perdido, habrá que trabajar con ese niño, ¿no? Pues mediar a los colegios con más psicólogos. Y si es un niño que te digo, con sus padres no tienen ni idea, una familia normal y corriente, y su niño pues le ha salido, como solemos decir, rana, pues igual habrá que trabajarlo. Hablar con los padres, ¿cómo se dice? Que el engranaje, ¿no?, del profesor, al jefe de estudio, al director, que funcione, de verdad. Que cuando un niño vaya al padre o a la madre y le cuente el problema que tiene, lo lógico que vengan a hablar con el director o con su profesor, que no se le dé como un caso aislado, de que bueno, son cosas de niños, no. Siempre nos hemos metido, yo me he metido con niños se han metido conmigo, y de ahí no hemos pasado. Son tonterías de niños, pero el tema del bullying, del acoso, son los meterse con un niño a hacerle la gracieta. Son cosas serias, entonces habrá que ver hasta qué punto ese niño está contando la verdad, qué está sufriendo. Entonces ese engranaje, moverlo de verdad. Yo creo que es mucha psicología lo que hace falta. Mediar más a los profesores, ¿no?, con esa herramienta del psicólogo. ¿Cómo solucionar el tema, Roque? No, quiero aclarar una cosa, que no porque un niño le diga a otro eres tonto, Claro. ya está maltratándolo. Tú Es siempre cuando pasado. cuando hay constancia, La continuidad. es cuando hay una continuidad. Eres tonto, mañana te amenazo y te digo que eres ridículo y me río de ti, y pasado mañana me busco a 3 amigos más y ya no estoy solo, somos 3 contra ti. Entonces, ahí empieza el tema, ¿no? Porque hay niños que les dices tonto 30 veces y les resbala, pero hay otros que les dices tonto 5 veces y empiezan a creérselo. Y ahí viene el problema, por ahí empieza. ¿Cómo se soluciona? Lo hemos repetido antes ya, ¿no? Que primero, que es enterarse, que se enteren los padres, se entere el profesor, o se entere a través de un amigo o alguien, ¿no? Segundo, decírselo al tutor. Tercero, el tutor llamar a los padres y hablar con ellos. El tutor hablar con su clase si el maltratador está dentro de la clase, y ya pues extendiendo el ciclo, y generalmente esto tiene solución, ¿eh? María Ángeles. Pues pienso como él. Lo primero es que esa persona que se sienta acosada lo ponga en conocimiento de sus padres, del tutor o bien del que él vea conveniente. Que luego eso se traspole del tutor a un director. Y que el director, porque aquí en el colegio exactamente hay un comité de convivencia, en el consejo escolar al que yo pertenezco, y hay cosas que a mí no me llegan. Que cuando me entero ya han pasado hace ya años luz. Y considero que eso son temas muy importantes, y que si existe un comité de convivencia se debería poner en conocimiento de ellos, pienso.
Flores. Igual, o sea, primero tiene que empezar por la confianza del niño en su casa, que por lo menos sepa capaz de transmitirlo, sea capaz de transmitirlo. Claro. Incluso los padres sean Observarlo. capaces de reconocer que el niño no es como normalmente era. Sí. Y entonces empezar por ahí, empezar por casa. Y después, evidentemente, el siguiente eslabón es el profesor, los cuales yo, de toda la vida de Dios, han tenido tanta potestad o más como mis padres. De hecho, en mi caso, mi madre, cuando acabé, en aquel entonces, acaba octavo, le preguntó a mi profesor que si yo era capaz de seguir estudiando. O sea, hasta ese punto mi madre confiaba totalmente y plenamente en ese profesor, ¿vale? Lo único que pasa que, bueno, que antes también había otro tipo de no sé si de confianza o de tiempo o de palabras quizás más llanas, o había más tiempo en el que el profesor le dedicaba no al niño sino también a los padres. Ahora eso está muy limitado. Sí. Un día, una tarde, 2 horas a la semana, si puedes venir, si no puedes venir, un montón de impedimentos que hay. Entonces, si vamos a empezar a que tú tienes que ver a tu hijo, observarlo, que viene distinto, intentar sonsacarlo y a raíz de ahí pedir ayuda a su siguiente educador, en este caso el profesor, en el profesor sí que nos topamos un poquito. ¿Por qué? Por lo limitado que tiene su tiempo, y Hombre, no solamente bueno, su tiempo, sino eso lo entiendo. lo que ahora mismo le dejan hacer al profesor para con los niños. Pero O mira, está limitado. voy a comentar una tienes cosa. razón, pero estamos hablando de una cosa grave, urgente, que no es lo mismo Sí. contarle una historia normalita que decir, mira, que mi hijo está sufriendo bullying, que lo están acosando, que se están riendo de él, que tal. Entonces el profesor va a tomar carta en el asunto seguro, aunque no tenga tiempo lo va a sacar de donde sea. Pero antes había Pero más hace falta cercanía, decírselo, ¿eh? Antes había más cercanía del profesor con los padres. Ahora están muy limitados, las parcelas están muy limitadas. Sí. Y el profesor, el que quiere implicarse, se implica. Y que no es que yo no me puedo implicar, no, a mí esas excusas no me valen, son excusas baratas, para mí. Por parte del pequeño del niño, ¿no? Hay un cambio de conducta. Ese cambio de conducta se le hace más tímido, ¿no? Se le ve más tímido. También, por otra parte, no tiene tanta ganas de ir al colegio. Este tipo de conducta que van cambiando, que se observa que en casa, ¿no? Que el niño ha cambiado, que el niño ha variado. Por otro lado, también quería leeros esta parte que estaba buscando, ¿no? Acerca del agresor, ¿no? Las características psicológicas y el entorno familiar. Dice, aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva, ¿no? Se trata, al fin y al cabo, de una diferencia, de un distinto. Él, por cualquier motivo que vienen a contar estos profesionales, con respecto a su entorno, tiene unas carencias y tiene un motivo de actuación, ¿no? Yo, por ejemplo, en este tema, yo creo que ya podríamos ir cerrando. Sí. La cuestión clara, ¿no? ¿Es posible acabar con el acoso escolar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, vamos, creo no, seguro. Cuesta su trabajo, tiene su tiempo, por supuesto, ¿no? En el plan de la psicología, de la enseñanza, de la educación, conoce tú mejor que a tu hijo, no lo conoce nadie, entonces ve cómo va cambiando. Y tanto en casa como el profesorado y los profesionales, yo estoy segurísimo de que con esas herramientas y con empeño se soluciona, pero segurísimo, vamos. No de un día para otro, por supuesto, pero se soluciona seguro. Me gustaría introducir otro tema, ¿no? En esta misma pregunta que os hago a todos. Cuando el niño es acosado, los padres tienen una reacción. Cuando el niño es acosador, es el que actúa contra otro, ¿somos igual de categóricos? No, ese es el problema. Pero por eso digo que se debe de ser impacto. igual de categórico. O sea, Pero no. igual que yo personalmente actuaría radical, sabiendo que están acosando a mi hija, yo creo que actuaría igual o más radical todavía si me entero que mi hija o mi hijo son los acosadores. Pero vamos, no me cabe duda. Te creo, Antonio. No me cabe duda. Te creo. Y ojalá todo el mundo fuera en ese sentido igual, porque es la forma, porque digo,
Por eso te estoy diciendo que tiene solución, seguro. Pero todo el mundo no es como tú. Ahora, hombre, no, y no es eso, no, sino que también hay familias destructuradas. Sí. En la que Sí, incluso sí. ve como el hijo le pega el puñetazo a ese niño, porque es que su niño es fuerte, es Igual, poderoso. El rey del mundo. Bueno, pues entonces el labón del padre o de la madre ya no vale, pues tendrá que actuar el profesor. Y si con esos padres tiene que actuar la justicia, en plan denunciar, pues tendrá que También, denunciar a los padres también. Claro. O sea que se puede, con trabajo y con También herramientas se quizás puede. la justicia en eso tiene que ser más tajante. Claro que sí. Si los padres son estamos unos hablando- delincuentes o son unos degenerados, pues tendrá que actuar a la delegación. El director, no sé, tendrá que actuar. Estamos hablando de esta desprotección de los menores, donde la justicia normalmente no actúa precisamente por una ley del menor, ¿no? Claro. Con esa contundencia que lo haría con los adultos, ¿no? Por eso este acoso escolar, lo otro es denunciable, ¿no? Cada adulto reacciona, pero seguimos con esto y ya terminamos, Roque. Yo creo que no hace falta irse a un de este tan alto, ¿no? De la justicia y tal. Si eso tiene solución, con buena voluntad y con cariño. Las cosas se solucionan, queriendo. Es lo que ha dicho Antonio antes. Le hace falta voluntad nada más. Voluntad, Pero- unión pero Roque, y yo entender creo- el tema y vamos para Yo ¿Cuántos son adelante. creo que familias hoy por normales? hoy, si la ley del menor fuera más tajante en las cosas que hace, no le estaríamos dando herramientas para ser más poderosos a esos niños. Pero las cosas son como son y eso no lo Ya, vamos a poder cambiar. Pero, Entonces, bueno, pero sí lo se tenemos puede. que intentar sí, cambiar. es bueno, sí, si podéis, vale. Lo tenemos que Pero intentar cambiar yo- porque si no, esto será la pelota cada vez más Yo grande. lo que te quiero decir es que hay que moverse con lo que tenemos. Ya. Lo que no existe y ya está. ¿Qué tenemos? ¿Que es así la ley? Pues es así. Pues vamos a movernos con las Sí, lo herramientas que aquí a tenemos. pie, digamos. ¿eh? Los padres, la Que tiene educación de los solución, que te lo digo. Sí. Pero hace falta voluntad, no es fácil, quiero decir que no es fácil. Hace falta interés, hace falta hablar, hace falta cariño, hace falta, yo qué sé. Y dedicar tiempo. Dedicar tiempo, hace falta eso, querer. Y cuando se quiere se saca todo. Claro que sí. Flores. Solución sí hay, claro. Eso está claro, yo qué sé, si esto no tuviera solución no lo plantearíamos como problema, ¿no? Claro. Porque entonces no habría problema. Claro. Entonces, pero yo quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Se han dejado de hacer las novatadas en los institutos, en algunos centros, en Eso es universidades? distinto. Yo no lo veo tan distinto, porque es que eso es también un tipo de... Sí, de humillación, de humillación. Efectivamente, eso es una tipo de humillación Sí, de una pero persona te quiero decir que eso llega- dura 2 días, un día, Vale, una hora. 2 días. Pero Que no es dejan que- ellas, no dejaba huellas, Sí, no se lo ha hacen a todo el dejado, mundo. sí, Roque, sí, don- Bueno, ha a lo dejado, mejor en ha algunas dejado. Don personas Roque, sí. yo le llamo de Don ¿Ah, sí? Roque, pero yo estoy acostumbrada a eso. Vale, Pero es verdad, es lo mismo. eso sí ha dejado marca en Sí. ciertas personas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Hombre, yo verás, las Verás novatadas tú, cuando yo he ido a la hay mili me la han novatadas que a lo dado. mejor- hombre, hay novatadas que a lo mejor es una tontería. Sí. Hoy hacemos, yo qué sé, una fiesta de despedida de soltera, ¿no? Y también se puede decir, es que tú estás humillando a la novia de cómo la pones, ¿no? Vale, pero una cosa es, yo voy consecuentemente a ese acto porque yo sé Sí. que me van Sí, a sí, poner... sí. Parafernalia. Exactamente, Sí. ¿no? Floripondios por todos lados, sí, ¿vale? sí, Y yo sí, me sí. siento a gusto porque estoy celebrando algo, ¿no? Sí, Entonces yo me uno. Sí. Otra cosa es que te induzca sí. a hacerlo Sí. o te veas metida en eso porque hay ciertas personas que le interese eso, darte la novata o me voy a liar contigo este año. Sí, que y no, te tú voy a lo que amargar quieres la decir que vida. habrá O un que se 80% que no le afecta, pero luego hay un 20% que les puede afectar, ¿no? Lo que tú Claro. quieres decir. O que Claro, se que la escude en afecta. esa novata para Sí, un sí. tipo de acoso. Sí, sí, también. También. Sí. Bueno, yo voy a terminar con una cita, hace referencia, es una definición más del acoso escolar, ¿no? Dice, el acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. También. Yo agradeceros que hayáis estado aquí, nos parece un Vamos a tema tomarle interesante. el Vamos a ruego pasar y pregunta, con ruegos y luego preguntas. ya Si te ha despides. quedado alguna pregunta en el aire, alguna duda en el aire de cuánto se ha comentado. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Estáis de Venga. acuerdo con la definición, con el resultado? No hay nada que Yo objetar, a ¿no? todo esto le doy la razón a que todo lo tiene la culpa la ley del menor. Gracias por su atención. Nos parecía un tema interesante.